que las tendencias innatas generalmente no son más de 3 o 4, pero en cambio las simetrías cognitivas son diversas y múltiples. Nuestras simetrías innatas rozan la sensibilidad como manifestación de vida. Esa es una tendencia innata de todos nosotros. La sensibilidad como respuesta de vida. Y ante la dificultad de entender, de gestionar la sensibilidad como respuesta de vida, como las tendencias innatas que todos tenemos, con el paso del tiempo lo que hacemos es enconcharnos, encerrarnos, resguardarnos, crear en función de esas potenciales simetrías cognitivas en un mundo y unas creencias que nos llevan a mantener una cárcel. Nosotros desde que nacemos empezamos a construir una cárcel, ladrillo por ladrillo, luego colocamos barrotes. Cuando la terminamos nos damos cuenta que estamos dentro y se nos olvidó colocar puerta. Entonces nos decimos encerrados, déjenme salir, quiero ser libre. Y al final somos nosotros por nuestros propios actos y pensamientos, por nuestra mala gestión de la propia realidad interior, lo que nos hemos perdido. Hay pocas tendencias. La tendencia, por ejemplo, a la comunicación. La tendencia al aprendizaje. La tendencia a la búsqueda de la libertad. Todos nosotros jóvenes tenemos unas tendencias innatas que son muy parecidas. Muy parecidas. Pero que debido a nuestras propias condiciones y a los propios condicionamientos, a las propias tendencias, nos llevan a desplegar dichas circunstancias en variadas simetrías cognitivas. El ser humano no es muy complejo, si se lo entiende desde esta perspectiva. La complejidad del ser humano está en la multiplicidad de caretas con las que simplemente se resguarda y a través de las cuales ha conformado una identidad. Creo que una de las circunstancias que el ser humano debería aprender a desarrollar es la correcta gestión de sus emociones. Si solo hiciera eso, el 60-70% de su dolor desaparecería. La mayoría de todo lo que experimentamos como sufrimiento no es más que una expresión de una simetría errónea de la propia sensibilidad con la que nacemos. Sensibilidad con la que nacemos, ¿sí? Por eso las palabras entrega, confianza son tan conocidas y a la vez tan profundamente desconocidas. Si hay una cosa que le tememos totalmente es a ser auténticos, a ser espontáneos, a pedir lo que somos, a no ser contenidos. La gente tiene terror a ese tipo de cosas. Porque en el fondo la improbable expresión de la sensibilidad tan intensa que poseemos nos lleva a resguardarnos, nos lleva a perdernos. No saben ustedes, no se imaginen ustedes el error que es impedir que un niño llore. No saben ustedes el error que es impedir que un niño se queje, que un niño pida. No se imaginen ustedes el error que es que un adulto llore, que un adulto pida. ¿Cuántas veces queremos pedir algo y nos negamos a hacerlo por miedo a no poder ser contenidos en todos los diversos aspectos afectivos? Y siempre estamos esperando poder encontrar un vaso que nos contenga
para poder sentirnos en ese instante libres. ¿Es así o no? Por eso les digo que nuestro mundo es altamente emotivo, pero es erróneamente gestionada toda esa emoción. Los niños que están viniendo empiezan a tener otro componente ya no tan emotivo. Los niños que están empezando a aparecer en estas nuevas generaciones ya van por otras vías. Y la restricción que tenemos a nivel emocional nos permite ver la dirección en la que ellos están creciendo, en la que se están dirigiendo. Queremos colocarlos en el envase del control, de la coerción. Y si no hacemos algo, esa generación va a sufrir muchísimo. El problema no es que los niños tengan altas habilidades, es que la educación tiene bajas habilidades. Sí. El problema es que el sistema educativo tiene muy pocas habilidades. Quienes forjan los proyectos y los pénsul, los programas, son personas que han vivido una generación de educación diferente a la que estos niños están viviendo. Y no están al día en la sensibilidad que se despierta y en el mundo que están experimentando de las nuevas generaciones. Son simetrías, o sea, el TDAH o las altas capacidades son simetrías del sistema tan sensible que tienen, Sí. que igual ahora abunda más, pero quizás en otras generaciones también ha habido, pero ni tan siquiera se planteaban esas opciones. Igual también había mucha gente con altas capacidades, mucha gente con una naturaleza intuitiva y nadie, o sea, ni se planteaba. Ahora por lo menos se habla de ello porque hay una... Pero realmente lo que dices, no puede haber tantos, o sea, no puede haber tantos. ¿Será que el sistema no acompaña? El TDAH es justamente una muestra de la falta de claridad de un sistema que no está adecuado para un tipo de educación, porque se espera que siempre respondan de la misma manera, y ahora ya no responden de la misma forma. Ya los niños no están naciendo con esa premisa emocional con la que nosotros teníamos, en donde es muy fácil convertir la respuesta en control y en temor. Nosotros durante generaciones enteras hemos convertido la respuesta ante la vida en temor, control y culpa. Les ha sido muy fácil manipularnos. Nos sigue manipulando. Un señor cogió un cuchillo y entonces todo el universo, todo el planeta está con miedo por terrorismo. Y no se ve el terrorismo que hace un político cuando no hay recursos necesarios para que una clínica funcione y mueren varias personas. Eso no se ve. Entonces, hay un sistema, hay un funcionamiento basado en el miedo que ha promovido que el sistema mantenga el poder, que se mantenga un status quo. Ustedes no se imaginan, pero durante 30 generaciones se mantuvo el miedo al infierno. Ustedes dirán ahora, qué tontería, ¿no? Qué chorrada. Pero cuando en las cruzadas una persona que había sido asesino no quería el infierno porque suponía que era abrasador el fuego que iba a tener que mover, era capaz de hacer cruzadas y si estaba 3 o 5 años matando a quien fuese necesario matar, iba a ser perdonado del infierno. Esto fue así. Entonces siempre se jugó con el miedo al sufrimiento, siempre se jugó con el miedo al dolor, siempre. Y el resultado básicamente era mantener el status quo, político o eclesiástico. Ahora se juega al miedo al futuro. Por eso las más grandes empresas son farmacéuticas o de tecnología futurista.
porque nos han inculcado y tenemos en el colectivo imaginario, en el imaginario colectivo, un terror a la culpa. Tenemos miedo a ser juzgados, miedo y tabúes innecesarios respecto a muchos comportamientos. Los niños que ven ahora no tienen eso ya. No son insensibles, pero su sensibilidad es de otro orden. No responden fácilmente ante un estímulo a el control, la represión, el miedo. El miedo, no responden ante el miedo. Y no responden en forma de enconchamiento, de sentirse aislados y además de eso sentirse culpables. No les importa un carajo, nada. Además el problema que hay es que la culpa la asumen los padres. Porque ellos tienen ese carácter todavía, sí. Ellos se quedan encima, se quedan Sí. sin ningún... Entonces, una generación que no responde ante la tensión bajo el hábito de la culpa y del miedo, del encerramiento y de la represión, ¿cómo funciona? Funciona como está empezando a pasar por todo el mundo. En todo el mundo empiezan a haber rechazos al status quo, ¿han visto? Inclusive en Colombia yo no he visto en mi vida en Colombia la gente no se pone a marchar contra nada. No. Y ahora están en paro nacional, están en paro de esto, de aquello, el gobierno ya no sabe empezar qué hacer, ya se les empezó a caer el status quo, el sistema, porque la gente ya no reacciona con miedo. ¿Qué puede ser una cultura que le dicen que si no hace esto se va al infierno? ¿Qué pasa si a un joven ahora le dicen, es que si no estás aquí, si no vas a misa te vas al infierno? Dice, pues mire, métase al infierno, ponele que pago. ¿Es así o no? Es que el tipo de respuesta que ha habido durante tantos siglos ya no se está dando ahora en los niños. ¿Sí? Y el enfrentamiento ante una modalidad de respuesta, entre otras, es el TDAH. Niños profundamente inquietos. Claro que son inquietos. Es que una clase de 50 minutos ya no sirve. Que no están quietos, que se aburren. Claro, porque es que lo aprenden todo en 10 minutos y les sobra 50, les sobra 40. ¿Y qué hacen si son niños? Pues jugar, cambiar, cantar y moverse y joder la vida a otro porque no se sienten culpables. Las habilidades innatas son fundamentales tener en cuenta porque poder direccionar toda esa fuerza hacia algo que realmente sea constructivo a nivel individual es interesante. ¿Ustedes se imaginan todas estas nuevas personas con altas capacidades siendo libres? Lo que puede hacerse en un planeta con 100, 200, 500 personas que sean libres desde esa estructura básica. Se puede cambiar todo.